Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a presentar esta conferencia sobre los murciélagos del español, su importancia, distribución, cuántas especies tenemos. Espero que esta presentación les ayude a tenerle un poquito de aprecio a este grupo tan encantador. Me quito de aquí debajo para tener más visión de la pantalla. Entonces, cuando estamos hablando de los murciélagos, tenemos que poner todo en contexto para entender el tema. Entonces, tenemos algunas generalidades de los murciélagos. Lo primero es la palabra. La palabra murciélago es una palabra compuesta por mus y ciélago, pero que en latín era casecaculus, algo así que se pronuncia. El detalle es que la primera palabra, mus, hace referencia a ratón, y es por eso que el nombre científico de los ratones o pigañuelos es mus musculus. Entonces, tenemos la primera palabra que es ratón y la segunda que es el Ceulus, que hace referencia a ciego. Por tanto, la palabra murciélago significa ratón ciego. Pero los murciélagos no son ratones. Es otro grupo totalmente diferente que tiene otras características. Los murciélagos son los únicos mamíferos voladores. Existen otros mamíferos que tienen la capacidad de planear, pero no de volar. Solo los murciélagos pueden volar dentro de todo el grupo de los mamíferos. Además, es el segundo grupo más diverso, solo superado por los roedores. Los roedores es donde se encuentran los ratones, las ratas, las jutías, los capibara y un gran número de otros organismos. De las especies de murciélagos se han descrito más de 1200 y se encuentran distribuidas en 19 familias. Se encuentran en todo el mundo, excepto en las regiones polares y desérticas. Significa que en el Polo Norte no se han reportado murciélagos, ni tampoco en el Polo Sur, ni en los grandes desiertos como el Sahara, que la palabra Sahara también significa desierto. En los trópicos es donde se concentra la mayor diversidad. Diversidad hace referencia a cantidad de especies de murciélagos. Y en el neotrópico seríamos nosotros, que nos encontramos entre América y Europa, en esa franja, se concentran cerca del 28%. De ahí la importancia de esta zona, que tiene una alta diversidad de murciélagos. Cuando pensamos en el continente americano, aquí se ha visto algo muy particular y es que existe una relación inversa. Relación inversa significa números contrarios, es decir, mientras mayores la latitud, menor será la diversidad de murciélagos. Entonces, aquí también nos encontramos que existe una disminución de la temperatura y la diversidad de los murciélagos. Entonces, tenemos que la distribución a pequeña escala de los murciélagos estaría directamente relacionada con la temperatura, altitud, disponibilidad de alimentos, de refugios, entre otros. Si nos remontamos a los orígenes de los murciélagos, nos encontramos que existe un consenso mayoritario que los científicos entienden que posiblemente provengan de un antepasado que tenía la capacidad de planear, no volar. Si se fijan en la imagen que está arriba en la izquierda, esa es una ardilla, le llaman ardilla voladora, que tiene la capacidad de planear. Ella no vuela, sino que de un árbol se tira a otro y va planeando. Entonces es el antecesor más cercano que se tiene. Y los registros fósiles también son relativamente escasos debido a los factores anatómicos y que se han encontrado pocos hallazgos paleontológicos, es decir, en las excavaciones que hacen. Si se fijan, los murciélagos tienen, al igual que nosotros, 5 dedos. Si uno empieza a contar el pulgar, fíjense, aquí tenemos el humano. 1, 2, 3, 4, 5. Si nos vamos a los murciélagos, tiene 1, 2, 3, 4, 5. Tiene el mismo número de dedos y tiene los mismos huesos que tenemos nosotros, con la diferencia de que el patagio, si nosotros no miráramos la mano, el patagio sería la membrana interdigital, o sea, la membrana que está entre los dedos. Esa membrana que tenemos entre los dedos, vamos a imaginar que se extiende y cubre cada dedo. Y luego de cubrir cada dedo, se une y también llega casi hasta la rodilla y en algunas especies hasta los pies. Existe una palabra que se llama
analogía. Analogía es que yo tengo dos estructuras que hacen una misma función, pero que su origen es distinto. De ahí que las alas de los murciélagos y las de las aves, aunque las dos sirven para volar, tienen orígenes totalmente diferentes, ya que las aves tienen plumas y los murciélagos no tienen plumas. Los huesos, las aves lo tienen modificado en las alas, mientras que los huesos de los murciélagos siguen siendo iguales que los de nosotros con relación al número de dedos que tienen. Son 5 dedos y una membrana que los cubre en su totalidad. Esto es un esquema de los murciélagos. Como pueden ver, tienen las alas, tienen un pulgar libre. El pulgar libre lo que le permite es escalar, en algunas especies poder sujetar elementos del ambiente. Los murciélagos se dividen en diferentes categorías, pero vamos a tratar ahora de verlos en las categorías tróficas, es decir, en lo que comen. Y nos encontramos con un primer grupo que serían los murciélagos insectívoros. Estos son los que se encuentran en mayor número de todas las especies, o sea, la mayor diversidad de murciélagos suelen ser insectívoros. Son de pequeños relativamente tamaño, o sea, relativamente pequeños, y capturan insectos, en promedio 300 en una hora. Eso significa que, imaginémonos que yo tengo una colonia de 1.000.000 de murciélagos, y ese 1.000.000 de murciélagos, cada individuo se va a comer 300 insectos. Y vamos a imaginar que dentro de esos insectos sean 300 mosquitos. Solo tienen que imaginar la cantidad de mosquitos que se están comiendo constantemente. Eso significa que lo están removiendo del ambiente. Si no lo remueven del ambiente, esos mosquitos pudieran, en tal caso, transmitirnos un sinnúmero de enfermedades. Si uno comienza a pensar el dengue, el chikungunya, si uno comienza a pensar en estas enfermedades que son transmitidas por vectores particulares, ya uno empieza a entender la importancia que tienen los murciélagos dentro del ambiente. A su vez, controlan un gran número de plagas, particularmente lo que atacan los cultivos por ejemplo, de mango, de naranjas. Suelen ser polillas y los murciélagos también comen polillas. Tenemos los murciélagos frugívoros. Estos se alimentan de frutos que encuentran en el bosque. Y entonces estos utilizan una mezcla de elementos. Utilizan el olfato, utilizan la vista y utilizan el sonido. Los murciélagos no digieren las semillas, las suelen defecar o sencillamente se comen la pulpa, como el caso de esta almendra, y dejan caer la semilla. Por tanto, cuando uno va al monte y uno se encuentra árboles de mango, de guayaba, de naranja, y uno se pregunta, ven acá, ¿y cómo llegó esto aquí? Si pareciera que no hay nadie. Pues bueno, hay un animal, en particular un murciélago, que pudiera estar dispersando las semillas, y al dispersar la semilla, permite que esa planta se vaya distribuyendo en todo el espacio. Tenemos los murciélagos nectarívoros. Yo suelo hacer un chiste y es que cuando estemos comiendo un plátano, un guineo, un rulo, pensemos que estamos comiendo baba de murciélago. Porque los murciélagos suelen ser los polinizadores de las musáceas de los plátanos y de los guineos y demás. Ellos liban, o sea, entran la lengua en cada flor y cuando van libando en cada flor, van depositando granos de polen en distintas flores y de esa manera se da la fecundación y es que se da la fructificación, o sea que uno ya puede comerse una fruta. Estas especies suelen consumir néctar y esa especie que están ahí se llama Monophilus redmani. Tenemos los murciélagos carnívoros, que son aquellos que pueden consumir otros vertebrados, en su mayoría. Suelen ser grandes, fuertes, tienen dientes grandes. En la isla tenemos un murciélago que consume peces, o sea, es un carnívoro, pero tendría otra categoría que sería murciélago piscívoro. Significa que puede comer peces. Tenemos los más detestados, que son los murciélagos hematófagos o sanguívoros o vampiros. Estos tienen una sustancia anticoagulante en la lengua. Entonces, estos murciélagos no chupan sangre, ellos lamen sangre, que es diferente. Hacen una pequeña cortada con los dientes y luego empieza a fluir la sangre. Cuando le pasan la saliva al animal, esa saliva tiene una sustancia anticoagulante que permite que la sangre siga fluyendo. Y ellos se van alimentando de esta sangre que está fluyendo del animal.
Los murciélagos se reproducen igual que nosotros. Como son mamíferos, hay una diferencia sexual, o sea, tenemos machos y tenemos hembras. Estos se aparean igual que nosotros, o sea, tenemos que pensar igual. Si son mamíferos, tienen pene, vulva, mamas. Se da un apareamiento, el apareamiento se puede dar 1 o 2 veces al año. Entonces, el periodo de gestación dura aproximadamente dos meses y el número de crías varía por camada. Las crías nacen sin la capacidad de volar y en la mayoría de los casos sin poder ver y pesan de 20 a 30% del peso de la madre. Eso los hace totalmente dependientes de la madre. Los murciélagos no son ciegos, esto hay que tenerlo bien claro. Los murciélagos no son ciegos, tienen la ecolocación que le permite ubicarse en el espacio. Es un mecanismo usado por los murciélagos para ubicarse, dónde se encuentran, qué hacen, o sea, ellos salen de la cueva, salen emitiendo sonido. Ese sonido rebota y al rebotar llega a su cerebro y de ahí se forma una imagen mental de todo lo que le rodea. La ecolocación sirve para alimentar, para la alimentación, sirve también para defenderse. O sea, la ecolocación es sumamente importante, aunque ellos también tienen la vista. Y con la vista y la ecolocación, digamos que tienen una visión parecida a la de Superman. Pueden ver, pueden ver las formas con los ojos, pero también con el sonido. Pueden ir un poco más allá. Los murciélagos, lo que tenemos en la isla, la mayor parte son murciélagos que habitan en cuevas. Y de ahí la importancia que tienen las cuevas para la preservación de los murciélagos, ya que las cuevas mantienen condiciones climáticas estables y son predecibles, es decir, que suelen mantenerse constantes durante un largo tiempo, porque las cuevas es un ambiente que, por así decirlo, es un poco independiente del medio externo, ya que aquí los murciélagos son los que van regulando la temperatura. La mayor parte de las cuevas son inaccesibles para la mayor parte de los enemigos de los murciélagos, como pueden ser lechuzas, serpientes, algunas especies de águila que también consumen murciélagos. Y entonces el tamaño de la cueva suele determinar la cantidad de especies o la cantidad de individuos que pueden encontrarse en la misma. Es decir, mientras más grande sea la cueva, pudiera caber una mayor cantidad de murciélagos. Aunque no necesariamente en una cueva grande puede haber murciélagos. Aparte de la cueva tenemos unos refugios que se llaman refugios externos. Estos pueden ser árboles, abrigos rocosos. Los abrigos rocosos imaginémonos que nosotros estamos en una montaña y vemos que una piedra se ha caído. Y esa piedra que se cayó, del lugar donde se desprendió, quedó como si fuera un pequeño techito de rocas. Es muy poco profundo. Entonces eso le llamamos abrigos rocosos, porque no sería una cueva per se. Los murciélagos también pueden encontrarse y utilizar casas, edificaciones arquitectónicas, por eso que algunos se encuentran en varias presas y demás. Estos lugares son mucho más abundantes que las cuevas, con la diferencia de que la temperatura aquí van cambiando, ya que como dan al medio externo directamente, aquí las condiciones externas harán que no puedan los murciélagos mantener o controlar la temperatura, ya que externamente están habiendo cambios bruscos, como son en la mañana, al mediodía habrá mucho calor y en la noche hará mucho frío. En la cueva, da igual si es mañana, día o noche, normalmente en la parte más profunda estos cambios no llegan, salvo las corrientes de aire que pudieran influir en cierta manera. Hay un tipo de cuevas particular que se denominan cuevas calientes. En estas cuevas, el calor irradiado por los murciélagos, unido al agua evaporada, proporcionan al aire del recinto temperaturas de entre 28 y 40 grados Celsius y una humedad relativa cerca del 90-99%. Eso significa que ahí hará mucho calor y a su vez habrá mucha humedad, muchísimo, o sea que dificultará, si una persona entra ahí, se le va a dificultar bastante respirar, estará constantemente sudando y el aire será muy pesado. Estas cuevas particulares, denominadas cuevas calientes o
en una cueva también pueden haber cámaras calientes. Tiene independencia totalmente microclimática, porque en esta, la cantidad de murciélagos que está en ella es la que va a generar la temperatura. Como los murciélagos se van a agrupar o a piñar, yo tengo muchos murciélagos en una zona particular, eso hará que la temperatura aumente, pero también la humedad debido a la defecación y la orina de los murciélagos. Las cuevas calientes poseen cerca del 60% de la fauna de mamíferos de las Antillas, o sea, las cuevas calientes aquí son sumamente importantes. Esta es una imagen en la cual uno puede entender un poco de cómo se van repartiendo los murciélagos en la cueva. De ahí que en la entrada vamos a encontrar una especie de murciélago y al final otras especies. Esto es importante porque esto nos ayuda a ver que las cuevas, aún en una misma cueva, las especies se van a estar repartiendo en el espacio y se van a ir agrupando en los lugares en los cuales ellas estén adaptadas. De ahí que la parte más caliente, denominada Caldarium, va a permitir que los murciélagos regulen muchísimo mejor la temperatura, mientras que los murciélagos que están en la parte principio, o sea, la parte primera o en la entrada de la cueva, estos van a sufrir cambios de temperatura, no tan bruscos como los que vivieran en, en árboles o casas, pero sí cambios relativamente notables. Fíjense que aquí dice de 19 a 26 y aquí también la humedad va a variar. Entonces es bueno ver esto, cómo los murciélagos aún dentro de la misma cueva se van viviendo, o sea, tienen diferentes lugares donde viven y mientras más profundo tendré yo especies muy particulares de esas cuevas profundas que se denominarían cuevas calientes, las que están en el Caldario. Ahora vamos a hablar un poco de la Española, que es nuestra isla. Entonces posee una extensión de 77.914 kilómetros cuadrados y está dividida políticamente en dos países. Tenemos al este la República Dominicana con una extensión de 48.000 kilómetros cuadrados, o sea, 48.671, y el resto le pertenece a Haití. Entonces, nosotros tenemos varias islas o islotes que nos pertenecen, que son Saona, Beata y Catalina. Haití tiene un mayor número, y si vieron la película de Jack Sparrow, la Isla Tortuga, bueno, la Isla Tortuga está en Haití, o sea, está muy cerquita de aquí. Y fíjense que en Haití es donde se encuentran las islas más grandes. Esta es nuestra ubicación en el mundo. Y aquí tenemos que la isla está formada por distintas cordilleras. Si nos vamos al lado dominicano, donde se encuentra el mayor número de cordilleras. La septentrional, la oriental, la central, la Sierra de Neiva, Sierra de Boruco. Bueno, ahí podemos ver en esta imagen un poquito de esto. Cuando ya caemos en los murciélagos que habitan nuestra isla, nos encontramos que en la Española hay 6 especies. Se han descrito 6 especies, no, perdón, 6 familias. Se han descrito 6 familias de murciélagos. Y dentro de estas familias agrupan 20 especies. 2 de esas especies son endémicas. Endémicas significa que solo habitan en esta isla, o sea, especies únicas que solo se encuentran en esta isla. Tenemos 2 especies. Si uno piensa, bueno, los dominicanos, ¿quiénes son? Pues los dominicanos son endémicos de República Dominicana. ¿Cómo así? Sí, son endémicos de aquí, aunque un dominicano se vaya a Estados Unidos o a Europa. Dirán, ese es un dominicano con nacionalidad europea, nacionalidad española, nacionalidad americana, pero sigue siendo dominicano. Entonces, tenemos aquí 2 especies que son de aquí exclusivas y a diferencia de nosotros que tenemos la capacidad de trasladarnos a otro y establecernos, estas especies no están establecidas en ninguna otra isla salvo en la nuestra. La mayor parte de los murciélagos que habitan nuestra isla son insectívoros. Se piensa que llegaron aquí hace unos 35 y 33 millones de años atrás. En ese momento también ingresaron otra fauna de mamíferos, como son los ornodontes, la jutía, los perezosos, que lamentablemente los perezosos ya todos están extintos. Los taínos han sido parte de nuestra cultura, de ahí que los taínos lo consideraban como animales sagrados, porque pensaban que eran los espíritus de sus antepasados que venían
Como los murciélagos vuelan de noche, ellos tenían esta concepción. Los murciélagos aquí constituyen más del 90% de los mamíferos. Aquí tenemos dos especies de mamíferos terrestres no voladores, que son el solenodonte y la jutía. Dentro del estudio de los murciélagos tenemos estas tres personas que para mí son los pioneros en el estudio. José Alberto Tengualer, quien trabajó en los principios de los años 80 y 90 con los murciélagos, sacó publicaciones fenomenales. Nelson García Marcano, que aún sigue trabajando y sacando cosas interesantes. Y Norma Fabián, que fue la médico veterinario que encontró el virus rábico en los murciélagos y a su vez reportó la presencia de un hongo denominado Histoplasma capsulatum. Este hongo nosotros lo adquirimos por la inhalación y cuando llega a los pulmones se empieza a ramificar. Y es un problema de salud porque te dan los síntomas de gripe, te dan antigripales, pero tu problema anda con tiempo, puede matar muy rápido a una persona. El histoplasma se puede encontrar en lugares cerrados donde hay excremento de aves o de murciélagos o de otro organismo que habiten en ella. Les voy a ir mencionando diferentes familias de los murciélagos y nos encontramos con la familia Molossi. Esta familia posee preferencia por las construcciones antrópicas, es decir, por edificios, casas, lugares hechos por el hombre. Y ya que esto les sirven de refugio, pero también al estar cerca de las ciudades, pueden alimentarse de los insectos que van a las bombillas. Y por eso a veces uno ve en algunas luces, especialmente los faroles que están en las calles, uno ve murciélagos volando o pájaros, como algunos lo confunden. Ellos están constantemente comiendo insectos. Esta familia posee tres especies y tenemos una especie denominada Nyctinomys macrotis, tranquilos que no le voy a preguntar este nombre en el examen. Esta no ha sido capturada desde 1986. Es un problema porque se piensa que esta especie pudiera estar en peligro de extinción. Aquí tenemos fotos de las tres especies. Ahora tenemos la familia Mormópide. Esta familia posee una boca en forma de embudo y tiene franjas en los pelos, o sea, tiene como si fuera bigote. Por eso también se le denomina murciélagos bigotudos. Posee 4 especies y es una familia indicadora de cuevas calientes. Si recuerdan, al principio de la charla les estuve comentando de que las cuevas calientes tenían una total independencia microclimática y permitía a los murciélagos habitar ahí. Otra cosa que permiten las cuevas calientes es, nosotros somos mamíferos. Como mamíferos tenemos que comer. Al comer producimos calor y gracias a esto mantenemos una temperatura constante. Los murciélagos, en particular los que habitan en cuevas calientes, han conseguido, digamos, un truco, por decirle de alguna manera. Y este truco es que ellos se agrupan. Al agruparse, la temperatura vivir más tiempo. Los que son pequeños suelen vivir menos, de ahí que un ratón suele vivir de 3 a 4 años. Un murciélago puede vivir más de 30 años. Las especies que pertenecen a esta familia pueden formar colonias de miles de individuos. De ahí que esta familia, donde uno encuentra al menos 3 especies en una misma cueva, suelen ser los más abundantes y se pueden encontrar cerca de 100.000 o 200.000 individuos. Aquí pueden ver las fotos de estos animales. Tenemos la familia Nataridae, son grupos sociales y se alimentan de insectos que cazan al vuelo. Posee 2 especies, tienen la presencia de un órgano natálido que es un engrosamiento en la nariz, pero aparte de eso también prefieren cuevas abrigadas y con fuentes de agua cercana, ya que estos animales tienen un metabolismo que necesita el consumir agua, o sea, tomar agua constantemente, y de ahí que suelen estar en cuevas que se encuentren con agua dentro o muy cerca, tiene que pasar algún riachuelo o cañada. Dentro de esta tenemos la especie Natalus major, que es la especie endémica de la isla. La familia Nautilionide, esta familia solo tiene una especie y se encuentra en esta
La especie que le comentaba en diapositivas anteriores, la especie carnívora. En este caso es un murciélago piscívoro, es decir, que se alimenta de peces. Este murciélago se llama Noctilio leporinus. Es el murciélago más grande que tenemos en la isla. Y si uno encuentra esta especie en un lugar, tiene que ya ir calculando de que puede encontrarse algún cuerpo de agua cercano. Esta especie también se ha visto consumiendo insectos de manera casual. Esta es la foto, y ese mapita es los lugares donde se encuentra. Pasamos a la familia más diversa y más grande que tenemos, que es la familia Philostomide. Esta posee 7 especies de murciélago, y las especies que la componen han explotado todo el medio. Es decir, aquí tenemos especies insectívoras. Todas las demás familias que le he comentado anteriormente solo son insectívoras, y la que les voy a comentar después también es insectívora. Solo en esta familia es que se encuentran especies insectívoras, pero a la vez que consumen fruta, consumen polen, es decir, frugívoras y polinívoras, y hasta nectarívoras también. Entonces, aquí estas se pueden vivir en todos los ambientes, desde árboles, construcciones humanas, hasta cuevas y cuevas calientes. Estas son varias fotos de estos murciélagos. Y la última familia es la familia Vespertilionidae. Esta familia es la familia típica de climas templados. ¿Qué significa típica de climas templados? Que se encuentra en lugares muy, muy fríos. Si alguien tiene la oportunidad de llegar a ir al Pico Duarte o ha ido al Valle del Tetero, ahí se puede encontrar este Psiccus fuscus, que es una especie de esta familia que está ahí. El clima es muy frío, o sea, estamos hablando de un clima de 15, aproximadamente una temperatura de 15 grados centígrados y una humedad que varía durante el día, pero puede llegar hasta 80%. Se alimentan de insectos que cazan al vuelo y habitan en la entrada de la cueva o árboles. Aquí tenemos una especie que es exclusivamente arborícola, que es la Cirrus minor. Ahora voy a aclarar algunos mitos sobre los murciélagos. El primero, que chupan sangre. Como les comenté al principio, los murciélagos no chupan sangre. Yo les decía a ustedes que lamen sangre. ¿Son animales de mala suerte? Pues no. Si pensamos en los taínos, vemos que lo consideraban dioses. Lo consideraban sus antepasados que venían a visitarlo y deidades. Y es por eso que cuando uno ve eh, pictografía o ve semíes o ve elementos hechos por los taínos o las culturas pretaínas, aparecen las figuras antropomorfas y figuras de murciélagos. Por tanto, para ellos no eran animales de mala suerte. ¿Son ciegos? No son ciegos, esto lo dije al principio. Tienen la colocación que le permite ver a distancia y saber formas, texturas, pero ellos pueden ver, o sea, pueden ver porque, como le comentaba, en las especies frugívoras, estas pueden ver la fruta, a su vez la huelen y también pueden utilizar el sonido. ¿Son ratones alados o aves? Esto no tiene sentido, porque si son mamíferos, quiere decir que no pueden pertenecer al grupo de las aves. Las aves tienen plumas, los murciélagos tienen mamas, como nosotros. O sea, no son ratones alados, o sea, no son aves. Y no son ratones, ¿por qué no? Porque pueden volar. Y los ratones no pueden volar. Y además, los ratones son roedores. Lo que significa que los dientes, especialmente los incisivos, les están creciendo constantemente. Y ellos tienen que desgastar los dientes. ¿Y cómo lo desgastan? Royendo. Mientras que los murciélagos no son roedores, no tienen que roer constantemente como los ratones. ¿Los murciélagos fuman? No, no fuman, no pueden fumar. ¿Por qué no? Porque ellos no siembran tabaco en las cuevas. Si tú le pones un cigarrillo a los murciélagos, parece que está fumando, claro que sí. Si yo te digo a ti, sube ahora al huacal corriendo, sube y bájalo 2 veces. Cuando tú vayas por la primera, lo más probable es que estés completamente sofocado. Para los que no sepan, el huacal es el edificio de, creo que se llama bueno, no recuerdo bien, que ahí están varias oficinas gubernamentales y está frente a la policía. Está el huacal y está el huacalito. El huacal tiene que tener más de 20 pisos. Entonces, si te ponen a ti correr, subir esos 20 pisos, cuando tú vayas por el 10º, lo más probable es que ya no puedas respirar. Entonces, imagínate que venga ahora uno más grande que tú, te agarre por las manos, tú jadeando,
y entonces te agarre las manos y luego te ponga un cigarrillo grandote en la boca. Imagino que tú también vas a fumar. Pues con los murciélagos pasa esto. Lo ponen a fumar, o sea, le ponen el cigarrillo en la boca y ellos como están tan asustados, están hiperventilando, pareciera que están fumando. Además, los murciélagos, a diferencia de nosotros, esto de sacar o expulsar el cigarrillo, ellos no lo van a hacer, sino lo que van a hacer es que van a tratar de destruirlo, el cigarrillo, atacar el cigarrillo con los dientes, que es lo único que tú le has dejado, porque le tienes las alas agarradas. Entonces los murciélagos no fuman. Es muy peligroso comenzar a tocar murciélagos, ya que los murciélagos pueden transmitir el virus de la rabia. ¿Es común la rabia en los murciélagos? No, no es común. Es como los perros, o sea, algunos pueden tenerla, pero la mayoría no tiene rabia. Pues con los murciélagos tú no sabes cuál tiene o cuál no tiene. De ahí es que no es bueno tocar los murciélagos, tampoco atacarlos, y mucho menos ponerlos a fumar. ¿Los murciélagos se enredan en el pelo? No, es muy poco probable, yo diría que casi imposible, ya que para enredarse en el pelo, tú primero tendrías que estar batiendo el pelo constantemente y los murciélagos desde que te ven a ti van a huir, se van a alejar de ti. Entonces los murciélagos pueden verte, porque si el sonido le permite ver todo lo que hay a su alrededor y detectar insectos como un mosquito, ¿cómo no va a detectar una cabeza gigante como la nuestra? La importancia, bueno, tenemos los murciélagos que son grandes polinizadores, como les comentaba, las musáceas y alguna especie de guava verde. Dispersan semillas, y ahí lo que le comentaba que pueden ir repartiendo semillas en el ambiente. El guano es considerado uno de los mejores abonos que hay. Es tan bueno que para poder utilizarlo hay que diluirlo, ya que tiene una alta concentración de nitrógeno. Ellos también se alimentan de insectos, por lo cual están controlando plagas. Y fíjense que un murciélago puede consumir un tercio de su peso en una noche. Si un murciélago pesa, digamos, 10 gramos, un tercio sería 1 a la 3, sería un 2.5. Y son polinizadores. Aquí tenemos guineos, plátanos y demás. Aquí vemos unas imágenes de los murciélagos en estas labores. Los murciélagos tienen una importancia en la salud ya que pueden alimentarse de insectos y demás. Murciélagos y COVID. Esto es muy bueno. Miren, la foto que está a la derecha. Esta chica, este murciélago, ella lo estuvo comiendo en una sopa, pero fue en una isla del Pacífico, de Micronesia o Polinesia, algo así. Y es que en este lugar es común comer murciélagos. Solo que tenemos que ver si estos murciélagos son cultivados, digamos, cultivados o son producidos en una granja. Pero más allá de esto, los murciélagos no son la fuente del COVID. Eso no, o sea, no se ha dicho de forma tajante. Lo que se ha encontrado es una relación entre los murciélagos y el COVID, eso sí. Tenemos una familia de murciélagos que es la familia Rhinolopide, que son los murciélagos de herradura, que son reservorios naturales de coronavirus. Pero el coronavirus que tenemos nosotros y el que tienen ellos tiene un 96% de compatibilidad. Eso significa que aún el murciélago, o sea, pudiendo transmitirlo a nosotros ese virus no pudiera afectarnos, ya que la estructura que tiene es incompatible con nosotros. Lo que se ha especulado es que puede ser que de un murciélago haya pasado a una serpiente o a otro animal y de ahí haya saltado a nosotros, pero esto todavía no se ha terminado de aclarar. Es bueno preservar los murciélagos y para poder conservarlo hay que proteger las cuevas, se puede utilizar el abono, el guano, aunque para esto hay que tener grandes controles, ya que como les comentaba, dentro del guano puede aparecer el histoplasma capsulatum, que es el hongo que afecta las vías respiratorias. Es bueno que lo sepan que se hacen visitas a las cuevas y se pueden observar murciélagos. Hay investigaciones científicas y los murciélagos se pueden utilizar para el manejo integrado de plagas, es decir, como controladores naturales de los insectos que atacan los cultivos. En el país se han declarado 5 sitios de importancia para la conservación de los murciélagos, que son la Cova del Pomier, el litoral de los Haitises, la Cueva de los Patos, la Charca La Paloma y la Cueva Honda de Julián.
Estos lugares son lugares paisajísticos en los que se ha descrito especies muy particulares que tienen una importancia para, para la preservación y la continuidad de este grupo de murciélagos. La Red Latinoamericana de Conservación de los Murciélagos ha otorgado estos certificados que avalan estos lugares como lugares de importancia. Y bueno, para que lo sepan, existe una guía de identificación de los murciélagos que fue elaborada por el Museo de Historia Natural. Aquí también se pueden identificar los murciélagos. Es una guía bastante didáctica. Les recomiendo que si alguien la quiere me escribe y se la puedo compartir, aunque yo no les recomiendo que salgan a atrapar murciélagos ni lo identifiquen. Si alguien ve un murciélago, entra a la casa de alguna manera, lo entra en un cubo, lo ponen inverso y lo sacan fuera, no tienen que matarlo, por favor no lo maten. Sencillamente traten de alejarlo con una escoba sin golpearlos para que ellos estén fuera. Pero los que se quieran dedicar en esto, escriben y con gusto los involucro en este estudio de los murciélagos. Y bueno, esto es todo chicos, ha sido un placer y bueno, gracias por escucharme. Chao.